Muy bien. Consideraciones especiales en la población mexicana, pues sí, ya vimos que es una enfermedad prevalente, pero aparte tiene una característica especial, ¿no? Tenemos una alta prevalencia de diabetes, obesidad, ambas enfermedades relacionadas a la resistencia a la insulina. Por sí sola, este factor etiológico está relacionado a un aumento del colesterol de tipo L, a un aumento de los triglicéridos y una disminución en el colesterol HDL. ¿Qué tiene de especial esto? Pues según uno de los estudios que habíamos mencionado, el 4S, en evaluaciones posteriores se vio que esta triada lipídica tenía un mayor riesgo coronario cuando se comparaba con una elevación aislada del LDL. Entonces vemos que tanto para eventos coronarios mayores como para mortalidad coronaria, esta triada lipídica pues tiende a ser peor, ¿no?, que la elevación aislada de LDL. Entonces tenemos alta prevalencia y aparte tenemos un perfil de dislipidemia pues de bastante riesgo. Pues como manera de introducción, pues tenemos distintos tipos de lipoproteínas en el cuerpo. Se van a agrupar en 5 grandes grupos: kilomicrones, colesterol de muy baja densidad, densidad intermedia, de baja densidad y alta densidad. Cada uno tiene características distintas dependiendo de su composición de triglicéridos, colesterol y, muy importante, pues la apoproteína que predomina en cada uno de ellos. Esta imagen tomada de un artículo del New England, pues nos permite ver la vía exógena y la vía endógena del colesterol, cómo se adquiere el mismo. Las fuentes de colesterol pues son a partir de la dieta y de la síntesis hepática del mismo, ¿no? Entonces aquí se puede ver muy bien cómo actúan distintos fármacos que van a ser utilizados para esta enfermedad de la dislipidemia, y cómo algunos de ellos van a inhibir la absorción a nivel intestinal, cómo otros van a inhibir la absorción de ácidos biliares que son ricos en colesterol. Recordar que estos pasan al intestino y posteriormente tienden a reabsorberse, y es parte y es una gran parte del colesterol que tenemos en el cuerpo, ¿no? Otros fármacos intervienen en la síntesis endógena, como son las estatinas. Otros fármacos actúan a nivel de los receptores de LDL a nivel hepático, y vamos a ver que muchos de estos fármacos van a tener una convergencia, ¿no?, en este receptor, que tiende a ser muy importante. En cuanto a definición y clasificación, una definición precisa de lo que es una dislipidemia, pues sería que el colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos o niveles de lipoproteína A que estén por encima del percentil 90, o colesterol de alta densidad que esté por debajo del percentil 10 para la población general o la población específica que estamos viendo. En estudios posteriores se vieron que los parámetros de normalidad pues sería un colesterol total por debajo de 200, triglicéridos debajo de 150 y HDL por arriba de 40, ¿no?, como lo conocemos comúnmente, ¿no? Actualmente, pues ya el LDL ha venido a reemplazar al colesterol total como medida para la evaluación del riesgo cardiovascular y aterogénico. Aquí vemos los valores de referencia. Podemos ver aquí en esta tabla realizada por el CDC cómo la población mexicoamericana, en caso de un hombre, el colesterol total por encima de la percentila 90, pues equivale a 257 miligramos por decilitro, mientras que el LDL es 172. Digo, esta es una definición un poquito más precisa, ¿no? ¿Cómo clasificamos a la dislipidemia? Pues existen diferentes clasificaciones, ¿no?, esto dependiendo de la etiología o del perfil lipídico que tiene el paciente. Aumento solo en el colesterol, pues es una hipercolesterolemia pura o aislada. A su vez, en triglicéridos, pues también sería hipertrigliceridemia pura o aislada. Y pues cuando haya una alteración de ambos lípidos, pues hablamos de una hiperlipidemia mixta, ¿no? A su vez, podemos agruparlas en primarias o secundarias, dependiendo de su etiología. Son más prevalentes las secundarias. Las primarias son debido a causas genéticas. Aquí entran las dislipidemias familiares. Las secundarias, pues como vimos, en la población mexicana pues, destaca lo que es el sobrepeso y la obesidad.
muy relacionados al aumento del LDL y los triglicéridos, el tabaquismo, que está relacionado a la disminución del HDL, el alto consumo de carbohidratos en nuestra dieta, tiende a producir una mayor síntesis o concentración de colesterol en la sangre. La diabetes, la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico, enfermedad tiroidea hepática y algunos medicamentos. Otra de las clasificaciones ampliamente revisadas es la de Fredrickson de dislipidemia, ¿no? Esta desde 1971. Este trata de agrupar a las dislipidemias dependiendo del tipo de lípido que se eleva, ¿no? Ya sea triglicéridos de manera aislada, colesterol, triglicéridos y colesterol. Y la lipoproteína que se está viendo elevada, no propiamente. Tiene ciertas limitaciones esta clasificación porque no tiene gran trascendencia al momento de emplear un tratamiento farmacológico y no nos permite identificar bien la etiología de cada una de estas enfermedades. En cuanto al diagnóstico y tamizaje, es importante realizar un análisis y una correcta exploración física. Dentro de esta enfermedad, pues la mayoría de los casos son asintomáticos, pero es importante preguntar sobre antecedentes familiares de hipercolesterolemia o enfermedades cardiovasculares, sobre todo en pacientes jóvenes. Preguntar sobre niveles de actividad físicas íntimamente relacionados al nivel de HDL. Preguntar sobre historia de diabetes, enfermedad hepática, tiroides y renal, y el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, las progestinas, los esteroides anabólicos, corticosteroides e inhibidores de las proteasas en el tratamiento de pacientes con VIH pueden causar una dislipidemia secundaria. Inclusive se ha visto que el uso de betabloqueadores, diuréticos tiacídicos y de ASA pueden elevar el nivel de LDL y los betabloqueadores disminuir levemente el HDL, ¿no? A tomar a consideración pues, en pacientes con distintos tipos de comorbilidades. Dentro de la exploración física, hay que calcular el IMC, evaluar la obesidad en el paciente, mediciones físicas para identificar el síndrome metabólico, esto pues adecuado a la población mexicana, ¿no? En relación al perímetro de cintura, niveles de triglicéridos, HDL, presión arterial y alteraciones en el nivel de glucosa, ¿no? La búsqueda de arcos corneales, que es de los pocos hallazgos físicos que vamos a encontrar. Este es un anillo opaco, blanco grisáceo en la periferia de la córnea. Se ha visto que este hallazgo tiene una prevalencia del 14% en pacientes de la cuarta década de la vida y este va aumentando de manera progresiva hasta tener un 75% en la séptima década. Se estima que un paciente con un arco corneal tiene un 88% de probabilidad de tener un colesterol total mayor a 200. Hay que buscar santomas, los santomas tendinosos, nódulos amarillos en el tendón de Aquiles, los tuberosos y el santelasma, ¿no? Aquí vemos imágenes de cada uno de ellos, pues el santelasma, los santomas tuberosos, tendinosos y pues el arco corneal que les mencionaba. Estos son muy importantes y aumentan mucho la sospecha de una hipercolesterolemia familiar, ¿no? Donde se ven casos más floridos, ¿no? Con más manifestaciones clínicas que en la población en general que no tiene alguna de estas causas primarias. El perfil lipídico, ¿en qué consiste? Pues colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, colesterol de alta densidad, ¿no? El colesterol LDL puede ser medido directamente o se puede calcular. Tenemos lo que es la fórmula de Friedewald, en la que se va a evaluar o se va a llegar a la concentración de colesterol, restando el colesterol total menos la sumatoria de HDL más triglicéridos sobre 5. Esto nos da una aproximación bastante precisa a que si se midiera directamente. Solamente que el cálculo no va a ser válido si los triglicéridos son mayores a 400 y la fórmula tiende a no ser fiable si no se obtiene la muestra de sangre en ayunos. ¿Por qué? Porque se tiende a sobreestimar el valor de triglicéridos en esos casos. Resumen de recomendaciones sobre cómo monitorear los lípidos, con qué frecuencia se deben de medir, pues antes del tratamiento con los fármacos, ¿no? Se deben de realizar al menos 2 determinaciones separadas y con qué frecuencia vamos a medirlos, pues a las 8 más menos 4 semanas es lo que recomiendan las guías, ¿no? En este caso la guía europea, pues en esta tabla traducida por la guía española.
ya que se alcanzó el nivel de lípidos deseado, ¿qué tan frecuentemente se van a medir? Pues anualmente, en caso de que no haya alguna otra indicación específica. El tratamiento debe ser, la medición de lípidos debe ser en ayunas o no, pues algo que se ha estudiado ampliamente. Tradicionalmente las muestras de sangre de lípidos y muchas otras se tienden a realizar en ayunas. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Últimamente se ha visto que las muestras en ayunas o fuera del ayuno dan resultados bastante similares en los parámetros lipídicos. Entonces, no es una recomendación estricta, ¿no? Siempre la hay. Dentro del tema de dislipidemia, siempre hay que considerar la hipercolesterolemia familiar. ¿Cuándo vamos a sospechar de eso? Pacientes mayores de 20 años con un colesterol mayor a 190, en el caso del LDL, un total por arriba de 310. El cribado siempre tiene que ser realizado. Si pacientes sin tratamiento tienen 310 en un adulto, hay un paciente o un familiar con una enfermedad cardiovascular de manera prematura, las manifestaciones clínicas que estábamos viendo, o muerte súbita de origen cardíaco prematura de algún familiar. Es donde intencionadamente hay que descartar este tipo de dislipidemia. ¿Quiénes deben de ser considerados para detectar la dislipidemia? Hay información o hay evidencia controvertida, pero la recomendación, según la revista mexicana de cardiología en este artículo, dice que es recomendable en hombres a partir de los 20 años y mujeres posmenopáusicas o mayores de 30 años. Y todo aquel paciente que tenga un factor de riesgo independiente, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, consumo de alcohol, sedentarismo, donde se ve pues, ampliamente casos de dislipidemia secundarias. En este artículo de Annals of Medicine Interna se ve un screening, si es necesario, ¿no? Si hay evidencia como para tener un screening en pacientes adultos jóvenes de 21 a 39 años. Y la verdad es que en este artículo no se logra tener una evidencia clara del beneficio que se obtendría, ¿no? Como ejemplo, ¿no? de la evidencia contradictoria. Bueno, una vez realizado el diagnóstico, midiendo el perfil de lípidos, ¿qué opciones terapéuticas tenemos acerca de este tratamiento? Pues primero que nada, la dieta y la actividad física, cualquiera de las dos guías, tanto la americana como la europea, han visto que hay beneficios al momento de implementar este tipo de acciones. Reducir el porcentaje de calorías de grasas saturadas a la meta de 5 al 6%. Es una evidencia clase 1, nivel A. Y el reducir el porcentaje de calorías de grasas trans. Muchas de estas grasas se van a sustituir, no solamente se van a quitar de la dieta. Hay que tener énfasis en el consumo de vegetales, frutas, productos lácteos bajos en grasa, limitar dulces, bebidas azucaradas y adaptar siempre la dieta a los requisitos calóricos apropiados de nuestro paciente. Preferencias alimentarias y culturales, que a veces es lo que hace difícil que sea llevado el tratamiento. Según las dos guías, puede lograrse siguiendo el patrón dietético DASH, como es en la dieta para la hipertensión, y la dieta mediterránea, que esta tiende a cambiar mucho el perfil de lípidos que se consume en el paciente, ¿no? El caso, sustituir estas grasas saturadas por los llamados PUFAs, ¿no? Que son las ácidos grasos poliinsaturados. En relación con la actividad física, ¿qué recomendaciones tenemos? Pues la AJA nos dice 3 a 4 sesiones a la semana, duración promedio de 40 minutos y una actividad de moderada vigorosa. ¿Qué nos dice la guía europea? 30 minutos, pero de manera diaria, e igualmente intensidad moderada vigorosa. ¿Qué es una intensidad moderada vigorosa? Consultamos esta tabla de la Organización Mundial de la Salud, donde nos da ejemplos de la actividad moderada que va de 3 a 6 METs y la vigorosa que va arriba de 6 METs, ¿no? Vemos que el bailar, el trabajo doméstico, el acarrear cargas menores a 20 kilogramos podrían ser consideradas moderadas. Y ya vemos en las vigorosas el correr, la natación, distintos tipos de actividades deportivas. En esta tabla tan grande que está en la revista española de cardiología, como traducción de la guía europea, se ve la magnitud del efecto de cada una de las intervenciones en el estilo de vida, ya sea
con la dieta, con la disminución del consumo de alcohol, el retiro del tabaco y la actividad física, ¿no? Y se ve un aproximado de la magnitud del efecto, ¿no? Dependiendo del número de cruces, más del 10%, del 5 al 10 y menor al 5. Podemos ver cómo la disminución de alcohol tiene una gran efecto sobre la reducción de las cifras de colesterol total y de triglicéridos, y cómo, por ejemplo, la actividad física tiende a aumentar bastante la concentración del colesterol HDL, ¿no? Pues estrategias terapéuticas, la que va a ser protagonista en toda esta novela de la dislipidemia, pues es la estatina, sobre la que se tiene más evidencia científica en cuanto a la reducción de la mortalidad. El mecanismo de acción de estas, pues, como lo habíamos visto, son inhibidores competitivos de la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. Esta enzima de nombre tan largo, pues, que está relacionada en la síntesis endógena del colesterol, ¿no? Al reducir la síntesis endógena, el hígado va a requerir de mayor concentración de colesterol para la síntesis de ácidos biliares. Y como los va a requerir y no los va a poder sintetizar, los va a obtener del torrente sanguíneo, ¿no? ¿Cómo los va a obtener? Con mayor expresión de receptores LDL, los que hemos mencionado que eran la vía común de muchos de los mecanismos de acción de los fármacos que vamos a ver. Y al tener una mayor expresión, pues van a disminuir la concentración, ¿no? Al atrapar más o captar más LDL de la sangre. ¿Qué efectos tienen sobre los lípidos? Bueno, el grado de disminución del LDL va a depender bastante de la intensidad del tratamiento con las estatinas. Ahorita vamos a ver, hay 3 grupos de intensidad, ¿no? Los triglicéridos tienden a reducirse del 10 al 20% del valor basal. A diferencia de lo que se pudiera pensar, el tratamiento de primera elección para la hipertrigliceridemia también son estatinas. En un metaanálisis se logró ver que había una elevación en un rango de 1 al 10% en la dosis de estatina utilizada, y también tienen una disminución marginal de lo que es la lipoproteína tipo A, que tiene una estrecha relación también con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Bueno, aquí vemos los 3 grados de intensidad del tratamiento con estatinas. Vemos cada uno, el grado va a depender del nivel de reducción porcentual de LDL. Vemos que las de alta intensidad sería la atorvastatina y la rosuvastatina. Aquí le ponen un asterisco al 40 porque se ha visto que se puede lograr este efecto con dosis un poco más bajas de 40 y no necesariamente 80. La rosuvastatina de igual manera, ¿no? Con esta disyuntiva. En los de moderada intensidad vemos atorvastatina también, rosuvastatina, dosis menores, simvastatina. Simvastatina también pudiéramos lograr el efecto de alta intensidad, sin embargo no se ubica dentro de este grupo porque se ha visto que a mayores concentraciones del fármaco produce mayores efectos secundarios, ¿no? Entonces se decide tener de 20 a 40 miligramos como una dosis top. También vemos otras estatinas como es la pravastatina, lovastatina y pitavastatina, ¿no? Y en baja intensidad, pues vemos a la simvastatina y algunas de las que vimos igualmente la de moderada, pero a menor dosis. Solamente las estatinas ayudan a disminuir el LDL, pues no, tienen algunos efectos pleiotrópicos. Estos han sido estudiados ampliamente durante la última década, donde tienen algunos otros beneficios que disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Qué tipo de beneficios? Mayores receptores LDL, disminución de la liberación de citocinas, mayor liberación de óxido nítrico, menor producción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Son bastantes los efectos que tiene una estatina, no solamente al nivel de la concentración de colesterol. Efectos directos sobre la morbilidad y mortalidad. Muchos fármacos han demostrado disminuir el colesterol, ya sea el LDL o aumentar el HDL, pero no van a tener mayor trascendencia si en ensayos clínicos no demuestran tener una disminución en la enfermedad cardiovascular y la mortalidad. En el caso de la estatina, pues sí tenemos tal evidencia. En el estudio de gran escala de colesterol
Treatment Trial List indican una reducción del 10% proporcional en la mortalidad por cualquier causa y un 22% asociado a la mortalidad por eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Por cada milimol, que equivale alrededor de 38 a 40 miligramos por decilitro de reducción de LDL. Otro estudio relevante es el WOSCOPS, realizado en Escocia, que demuestra que incluso pacientes sin diabetes y con un riesgo cardiovascular bajo o intermedio obtienen un beneficio del tratamiento con estatinas. Las estatinas van a ser eficaces en la prevención de eventos cardiovasculares ateroscleróticos en ancianos, incluidas aquellas personas de más de 75 años. Hay mayor evidencia en aquellos menores de 75, pero en mayores de 75 también la hay. ¿Dónde no van a ser eficaces? Pacientes con insuficiencia cardíaca o en hemodiálisis. Ojo, pacientes con enfermedad renal crónica se ha visto beneficio. Sin embargo, aquellos que ya están en terapia dialítica no se ha visto una disminución en la mortalidad. Esto según estos dos estudios, Corona y Aurora, para insuficiencia y hemodiálisis respectivamente. Bueno, pues en términos absolutos, ¿qué efecto tienen las estatinas en morbilidad y mortalidad cuando hablamos del número necesario a tratar? En esta tabla que estaba bastante bien hecha, de Dynamed, nos dice, dependiendo del estrato de riesgo, el número de pacientes necesarios a tratar para prevenir cada uno de estos eventos cardiovasculares, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en un paciente con un 5%, se necesitan 160 pacientes tratados para evitar un solo evento, pero en un paciente del 20%, en pacientes del 20%, solamente en 40, ya podríamos estar reduciendo a un evento cardiovascular. Hay que ser bastante perspicaz al momento de realizar el análisis de estas tablas, porque pudieran parecer que no son efectos muy significativos, pero pues hay que recordar que son fármacos utilizados a gran escala y este 1 en 40, pues a gran escala es bastante significativo. Efectos adversos de las estatinas: tienen síntomas gastrointestinales, erupción cutánea, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, fatiga y prurito. De los más importantes, el dolor muscular, se asocia a una tasa baja de miopatías, definida como el aumento de la creatinina sinasa, y se ve que se da uno de cada 10,000 pacientes al año. En el caso de la rhabdomiólisis, de 3 a 4 por cada 100,000 pacientes. Pero esta va a aumentar bastante, de 6 a 10 veces más, cuando se utilice con fibratos de manera concomitante. Algo pues que en nuestro sistema de salud es bastante común, ¿no? Por las limitaciones en cuanto a tratamiento que tenemos. Entonces, no es extraño encontrar un paciente que tenga estos efectos. Las mialgias sin elevación de la creatinina sinasa ni pérdida funcional se pueden presentar hasta un 10 y el 15% de los pacientes, ¿no? Entonces, pues es bastante frecuente. Entonces, hay que advertir a los pacientes sobre los probables efectos secundarios de este tratamiento. Hay una elevación de transaminasas, estas tienen que ser vigiladas a la par previo al tratamiento con estatinas y posteriormente. Y hay un aumento del riesgo de diabetes. Esto se ha visto en múltiples ensayos clínicos. El número necesario a tratar de pacientes que necesitan tomar este fármaco para desarrollar un caso de diabetes en 4 años se ha estimado en 255. Y esto es una estimación dosis dependiente. Hay que ver este riesgo de desarrollar diabetes con bastante criterio, ¿no? Porque muchos de estos pacientes son pacientes con obesidad, con sobrepeso, malos hábitos alimenticios, que muy probablemente vayan a desarrollarlo en algún momento de su vida, ¿no? Entonces hay que ver el riesgo-beneficio que obtienen al tratamiento, ¿no? Que muchas veces pues se supera. Efectos controvertidos en relación a la función renal y el riesgo de diabetes hemorrágico. La guía europea menciona ciertos artículos donde ha visto una disminución en la función renal. Sin embargo, al retirar el tratamiento se logra recuperar la misma. Y salió un artículo donde también mencionaba que había un aumento del diabetes hemorrágico. Sin embargo, todos los demás han demostrado pues totalmente lo contrario, ¿no? Una disminución. ¿Qué interacciones farmacológicas tienen? Pues son múltiples, son metabolizadas a través de la CYP, entonces
hay que ver primero que las estatinas y el gemfibrosil es la asociación que se ha visto que tiene mayor riesgo de miopatía. Hay que evitar su uso. Y los fármacos, pues, el itraconazol, el ketoconazol, claritromicina, los inhibidores de la proteasa, algunos antihipertensivos, pues hay que saber que tienen interacción con este tipo de fármacos, ¿no? Otras estrategias terapéuticas son los inhibidores de la absorción de colesterol. La ezetimibe, pues es el fármaco protagonista en esta clasificación. ¿Cómo van a reducir la absorción? Pues a través de la interacción con la proteína NPC1L1, disminuye la absorción del colesterol en las vellosidades intestinales, ¿no? Al reducir la cantidad de colesterol que llega al hígado, pues el hígado se ve en la necesidad de aumentar la expresión de estos receptores que ya hemos visto de LDL, lo que aumenta la eliminación en sangre de lo que es el LDL. Como vimos aquí, al reducir la absorción del colesterol, llega menos colesterol al hígado y se aumentan los receptores, ¿no? que van a tomar el LDL de la sangre para reducir su concentración. ¿Qué se ha visto en cuanto a efectos lipídicos? Han demostrado reducir el LDL en pacientes en un rango del 15 al 22%. Un metaanálisis demostró una reducción hasta el 18% y un aumento del 3% en HDL. Redujo los triglicéridos también y el colesterol total. El tratamiento combinado de ezetimibe y una estatina se acompaña de una reducción adicional de LDL en un 21 al 27%. Y ezetimibe y quelantes de ácidos biliares, en un estudio demostraron que tenía una reducción del 10 al 20 mayor comparado con los quelantes solos. Efectos en morbilidad y mortalidad. La diferencia que tienen las guías nuevas es que ya tienen un mayor nivel de evidencia la ezetimibe al momento de usarlo en combinación con estatinas en la reducción de eventos cardiovasculares y de mortalidad. Uno de los estudios más importantes es el IMPROVE, donde se administró ezetimibe y simvastatina a pacientes con síndromes coronarios, demostrando reducción del 6.4% de enfermedades cardiovasculares y del 13% y 21% para infarto y EBC respectivamente, ¿no? A partir de este estudio, pues les digo, se aumenta el nivel de evidencia y se pone en el segundo escalón terapéutico, ¿no? De lo que es la dislipidemia en ambas guías. Efectos adversos de estos medicamentos, pues incluyen el dolor de espaldas, artralgias, se ha asociado, la asociación es pobre relacionada con insuficiencia hepática en combinación o sola, no parece aumentar los niveles de creatinina sinasa, ¿no? Otro de los fármacos son los secuestradores de ácidos biliares. Colestiramina y colestipol, pues son resinas de intercambio que van a impedir la absorción intestinal de los ácidos biliares, que son ricos en colesterol, y pues es una de las fuentes exógenas del mismo, ¿no? El colesevelam es un fármaco de síntesis. ¿Qué ventaja tiene? No modifica la absorción de vitaminas o anticoagulantes orales, efectos pues, secundarios que sí se ven con estos dos, ¿no? El mecanismo de acción, como les mencionaba, se une a ácidos biliares y funciona de quelante, impiden la reabsorción de los ácidos biliares en el intestino. El hígado al no tener bilis aumenta la expresión de los receptores LDL, como vimos en los mecanismos de acción pasados, y disminuye la concentración. Efectos sobre los lípidos. A dosis máxima se ha visto que hay una reducción de hasta el 18 al 25% del colesterol LDL. No se han demostrado efectos importantes en cuanto al HDL y tiende a aumentar un poco los triglicéridos. Como una ventaja adicional, el colesevelam se ha visto en ensayos clínicos que puede ayudar en pacientes con diabetes o trastornos de la glucosa. Se ha visto que en pacientes en glucosa alterada en ayunas hay una diferencia media de menos 14.7 miligramos por decilitro y una disminución también promedio de menos de 0.5% de hemoglobina glicada, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta, porque la mayoría de estos pacientes tienen múltiples comorbilidades, aparte de la dislipidemia. Efectos adversos, principalmente gastrointestinales, flatulencias, estreñimiento, dispepsia y náuseas.
en gran parte de los pacientes. Estos son más tolerables, estos efectos secundarios, si se comienza a dosis bajas y se ingiere con gran cantidad de líquidos, ¿no? Se ha descrito una reducción en la absorción de vitaminas, esto como les mencionaba, con la colestiramina y el colestipol, a diferencia del colesevelam, ¿no? Los quelantes de ácidos biliares interactúan de manera importante con otros fármacos que son administrados por vía oral, por eso hay que administrarse 4 horas antes de cualquier otro tratamiento o 1 hora después. Bueno, como cápsula cultural, yo les voy a hablar de bandas sonoras de películas. A menudo pues son aspectos que son irrelevantes para muchas personas en lo que es una película. Muchas veces no nos damos cuenta o nos terminamos dando cuenta después de qué tan pegajosas son estas bandas sonoras, ¿no? Y pues es imposible hablar de bandas sonoras de películas sin hablar de este señor. Este señor es John Williams, es un estadounidense que es ni más ni menos que la segunda persona con mayor nominaciones al Oscar, el que lo ha ganado en 5 ocasiones, solamente por detrás de Walt Disney, ¿no? Él ha sido autor de muchas de las bandas sonoras pues, más emblemáticas en el cine, de Star Wars, de Harry Potter, de Indiana Jones, de Jurassic Park, de Tiburón y muchas otras más, ¿no? Teniendo 52 nominaciones. Son muchos otros los autores de bandas sonoras que son relevantes. Últimamente vemos a este señor que es Hans Zimmer, que también ha estado involucrado en múltiples películas de gran relevancia últimamente. Vemos aquí la trilogía de Batman de Christopher Nolan, Los Piratas del Caribe, Blade Runner, también sale en Interestelar, Inception. Entonces es uno de los que más ha ganado fama últimamente. Pues se ha visto, este es otro, es Justin Hurwitz, es el autor de la banda sonora de La La Land, de Whiplash, también otro de los nuevos, ¿no? Últimamente pues se ha visto cómo han ido adquiriendo fama estos autores y se han implementado nuevas formas de ver películas. Inclusive este es un escenario en San Diego, California, donde se proyectan películas y se escucha la banda sonora pues en vivo, ¿no? Y pues esa es una alternativa pues al cine normalmente, ¿no? Que se ha ido implementando. Se brindan conciertos en la mayoría de las orquestas en las ciudades pues grandes y pues no tan grandes. Inclusive la Orquesta Filarmónica de Sonora suele presentarse cada fin de año con música de películas. Pues si tienen la oportunidad de ir a alguno de estos conciertos, pues bastante recomendables, ¿no? Están muy padres. Y pues les paso ahí mi cuenta de Spotify por si quieren seguir mi lista de soundtracks. Bastante buenos a la hora de estudiar, ¿no? Bueno, para seguir, otro de los tratamientos que ha adquirido mayor relevancia últimamente son los inhibidores de la proproteína convertasa subtilicina quexina 9. Este fármaco de nombre tan extenso, pues es un anticuerpo monoclonal que va en contra de la proteína PCSK9, que esta va a disminuir la expresión de los receptores LDL. Entonces, al juntarse esta proteína con el anticuerpo, pues permite que esté en los receptores mayor tiempo expresados, ¿no? Pues su mecanismo de acción, como les mencioné, es un anticuerpo monoclonal, reducción plasmática del PCSK9, mayor expresión del receptor LDL y reducción de la concentración de LDL. Los fármacos únicamente aprobados actualmente son el alirocumab y el evolocumab. Y hay que destacar que el tratamiento con estatinas aumenta la concentración de esta proteína que tiende a lisar estos receptores. Entonces, al utilizar una combinación de estatina con estos inhibidores, pues tendríamos mayor efecto terapéutico al momento de disminuir el colesterol LDL. Efectos en los lípidos que se ha visto, administrados solos o en combinación, pueden reducir hasta en promedio un 60% el LDL.
tienen efectos también sobre la concentración de triglicéridos y el aumento de HDL. A nivel de morbilidad y mortalidad, pues estos estudios son bastante relevantes. Bajo estos dos, pues se hicieron modificaciones en las últimas guías, el estudio Fourier y Odyssey, para el evolocumab y alirocumab, respectivamente, ¿no? Ambos demostraron que posterior al tratamiento con estatinas, se podría todavía disminuir en un promedio de 92 a 30 miligramos por decilitros el LDL basal a las 48 semanas. Y en el caso del alirocumab, de 92 a 48 en un plazo de 12 meses, ¿no? Ambos tuvieron una reducción en el riesgo de muerte y enfermedades cardiovasculares en un 15% en un promedio de 2 años. ¿Qué efectos adversos tienen estos fármacos? Pues son fármacos administrados por vía subcutánea, pues relacionados a esto, ¿no? No van a tener interacción con fármacos vía oral. Sus efectos más frecuentes, pues, es irritación en lugar de la infección o síntomas similares a la gripe. Uno de los efectos que se mencionó en algún momento y que alertaron pues a las grandes farmacéuticas fueron los posibles efectos neurocognitivos de estos fármacos, pero estos fueron descartados en este estudio, ¿no? Otro de los problemas que se ha visto es que pudieran tener una relación con un aumento del riesgo de diabetes, como se vio en las estatinas, pero pues requiere de más estudios subsecuentes. El principal problema de estos fármacos, pues menciona las guías, pues es el desarrollo de autoanticuerpos, ¿no? En contra de estos anticuerpos monoclonales. Inclusive la farmacéutica Pfizer tenía otro medicamento adicional a estos dos y tuvo que ser descontinuado el ensayo clínico por la alta prevalencia de formación de autoanticuerpos. Otro de los inconvenientes más grandes acerca de este tratamiento, pues evidentemente es el precio, ¿no? La dosificación aparte debe ser una vez cada 2 semanas o se pone una monodosis mensual, pues del triple o del doble, ¿no? Entonces, pues los hacen bastante poco accesibles para la población en general. Otra de las estrategias terapéuticas son los fibratos. Estos van a interactuar con el receptor PPAR-alfa, tienen una relación con las tiazolinidionas, actúan a través de factores de transcripción que intervienen en el metabolismo lipídico, ¿no? Estos reducen eficazmente la concentración de triglicéridos y también tienen un efecto sobre las estatinas. ¿Qué efectos de morbilidad y mortalidad cardiovascular tienen? Pues es menos, se tiene menos información acerca de la evidencia que tienen estos tratamientos al momento de disminuir el riesgo de mortalidad. En el estudio Helsinki Heart Study se demostró que había una reducción significativa. Sin embargo, pues este estudio vemos de 1987, ¿no? Y a partir de ahí no ha habido estudios que logren demostrar una disminución en la variable de enfermedad cardiovascular o mortalidad total, ¿no? Esto es alguno de los estudios más relevantes. Hay un estudio que está actualmente en marcha, que es el Prominent, donde se está evaluando la eficacia del pemafibrato. Pues este estudio todavía no ha dado resultados, se esperan ya resultados preliminares para el 2021 y pues ya una evidencia concreta para el 2022. Pues hay que esperar para ver qué evidencia obtenemos, ¿no? En relación con la mortalidad y la morbilidad. Efectos adversos, tienen efectos mínimos gastrointestinales, erupciones cutáneas. Lo más relevante pues es el riesgo de miopatía, ¿no? 5.5 veces más alto que cuando se usa una estatina. Y pues de 6 a 10 veces cuando se usa más en combinación, ¿no? El fenofibrato no comparte la vía farmacocinética del gemfibrosilo, que es el que se ha asociado mayormente a miopatía, y pues esta es una buena alternativa al momento de utilizar una estatina, ¿no? Desgraciadamente no está en el instituto. Pues como clase farmacológica se ha visto que aumenta la creatinina y la homocisteína, tanto a corto como a largo plazo. Y contrario a lo que se pudiera pensar según este metaanálisis, se ha evidenciado que hay un ligero aumento del riesgo de pancreatitis. La niacina es otro de los fármacos más utilizados. Este inhibe el diacilglicerol acetiltransferasa, que disminuye las partículas de VLDL y LDL, aumenta la concentración de HDL también
Sin embargo, en grandes estudios clínicos aleatorizados, no se ha evidenciado demostrar efecto en alguna de las variables cardiovasculares. Como vemos, muchos fármacos demuestran disminuir el colesterol, ya sea LDL o aumentar el HDL, pero lo que tiene mayor relevancia y trascendencia, pues es el efecto sobre las enfermedades cardiovasculares y sobre la mortalidad. Entonces, ya vimos los principales grupos de fármacos. Entonces, a partir de la evaluación del riesgo cardiovascular que vamos a ver a continuación, vamos a ver que cada uno de estos grupos farmacológicos va a tener pues, una reducción promedio, ¿no? Y aquí podemos ver, según esta tabla de la Guía Europea de Cardiología, lo que se logra reducir con las distintas combinaciones de fármacos. Pues siempre hay que iniciar el tratamiento, ver si se lograron metas y en caso de no obtenerlas, pues aumentar la intensidad o asociarlo a alguno de los fármacos en el segundo o tercer escalón terapéutico. Ya como medidas de prevención primaria y secundaria, que es lo más relevante en cuanto a este tema, se ve la comparación de la guía americana con la europea, ¿no? ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo cardiovascular? Pues primero que nada, pacientes con una enfermedad cardiovascular existente, aquellos que hayan tenido un síndrome coronario agudo, una angina estable, son pacientes considerados de muy alto riesgo. Estos todos tienen que ser sometidos a tratamiento farmacológico, ¿no? Las directrices de la AJA nos recomiendan el uso de ecuaciones de corte agrupadas para el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Las directrices de la guía europea nos recomienda la calculadora de riesgo SCORE, que esta diferencia estima el riesgo, pero de fatalidad por enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Y las pautas del NICE pues tienen su estrategia de evaluación propia, ¿no? Y aquí vemos la utilizada por la AG. Nos piden distintos datos, como es la presión arterial sistólica, la edad, la diastólica y los niveles de colesterol. En esto vemos las cartas de la guía europea, donde se ve asociado el riesgo cardiovascular de muerte cardiovascular a 10 años, dependiendo de si el paciente fuma o no fuma, del estrato de edad y la presión arterial y los niveles de colesterol. Pues esta tabla depende, ¿no? Se agrupan en alto riesgo y bajo riesgo dependiendo de la prevalencia de estas enfermedades en cada uno de los países. Pues la que nos podría interesar un poco más es esta. Esta tabla se obtuvo a partir de un estudio del 2015, el GloboRisk. Es un estudio que pretendía predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular en más de 180 países a través del mundo. Uno de ellos, afortunadamente, México. A partir de este, pues obtenemos esta tabla, ¿no? Que dependiendo de la intersección de diabetes, si es fumador, no es fumador, y el nivel de presión arterial sistólica, vemos el riesgo que tiene de presentar una enfermedad cardiovascular a 10 años también. En un caso hipotético, veríamos un mexicano promedio, digamos que él tiene 55 años, hipertenso, diabético, tabaquismo positivo, estos niveles de colesterol y de presión arterial. Si lo sometiéramos a cada uno de las herramientas para evaluación de riesgo cardiovascular, pues obtendríamos los siguientes datos, ¿no? Vemos que GloboRisk, que es la que es más adecuada para la población mexicana, por el lugar donde se hizo el estudio, pues tiene un porcentaje bastante similar, ¿no? De riesgo cardiovascular con la herramienta de la ACC, ¿no? Y en el caso del score de riesgo de mortalidad, pues nos da un 9%, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta que pues este paciente utilizando estas tres herramientas, pues presenta un riesgo alto, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, pues tendría que iniciarse el tratamiento con estatinas. La estratificación de riesgo, pues nos ha demostrado que hay grupos de pacientes donde la evidencia es más clara en relación con el beneficio de utilizar a las estatinas, ¿no? En el caso, pues, crítico, pues son los pacientes con enfermedad cardiovascular clínica, donde entra la prevención secundaria, ¿no? Los pacientes de 20 a 75 años con un colesterol mayor a 190, también tienen un nivel de evidencia A. Aquellos de 40 a 75 con diabetes y con un colesterol mayor a 70 o con un riesgo cardiovascular alto, ¿no? Mayor al 20%.
Se ha visto que también hay beneficio en pacientes con un riesgo cardiovascular intermedio, mayor al 7.5%, pero eso tendría que ser evaluado pues individualmente, ¿no? En base a los factores del riesgo, otros factores de riesgo que tenga nuestro paciente. Esta tabla pues sintetiza bastante bien lo que es el tratamiento y los objetivos de tratamiento hipolipemiante. Vemos aquí cómo los pacientes en prevención secundaria, aquellos con un alto riesgo cardiovascular o una enfermedad cardiovascular clínica, aquellos mayores de 18 años deben de iniciarse una intensidad de estatinas alta con una meta de reducción mayor al 50% y un nivel de LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Es aquí donde difiere la guía europea y la guía americana, porque la última evidencia científica ha demostrado que a menor cantidad de LDL, menor cantidad de riesgo cardiovascular, y hasta la fecha no se conoce una cifra mínima de LDL que tenga algún efecto secundario sobre el paciente, ¿no? Entonces, aquí la meta, según la guía europea, es menor de 55 para pacientes de muy alto riesgo. En relación a la prevención primaria, pacientes con LDL mayor a 190 deben de iniciar un tratamiento alto con estatinas, con la meta de mayor del 50% de reducción y un LDL menor a 100. El diabetes, pacientes diabéticos con mayor a 70, vemos con una intensidad moderada. En pacientes de alto riesgo, según las herramientas de evaluación de riesgo cardiovascular, pues también se tiene que utilizar un nivel de tratamiento con estatinas de alta intensidad. Esta tabla es de la guía europea, ya traducida. La intención aquí es ver aquí los distintos estratos de prevención primaria, los niveles de colesterol. Lo que quiero que vean aquí es cómo a mayor nivel de riesgo cardiovascular y pues a mayor nivel de colesterol, pues claramente va a ir aumentando la necesidad de una intervención, no solamente en los estilos de vida, sino farmacológicos, ¿no? Y pues a la inversa se ve el mismo patrón, ¿no? Ya para finalizar, las dianas terapéuticas y objetivas para alcanzar la prevención de la enfermedad cardiovascular asociada a la dislipidemia. Este resumen en esta tabla nos da la guía europea. Pues en relación al tabaco, pues nada de tabaco. La nutrición, pues una dieta saludable, compatible, como lo vimos, la dieta DASH o la dieta mediterránea. La actividad física, ya sea de 3 a 4 días o diariamente, como lo dice la europea. Conservar un IMC pues en parámetros de normalidad, presión arterial pues, controlada y pues el régimen terapéutico y alcanzar la reducción dependiendo del nivel de riesgo, ¿no? Ya vimos un paciente de muy alto riesgo, más una disminución por lo menos del 50% basal o menos de 55, lo que nos dice la guía europea. En un paciente de riesgo alto, menos de 70 miligramos por decilitro. Moderado, menos de 100 y bajo, menos de 116. En el caso de la diabetes, pues mantenerlo en control. Y en caso de los triglicéridos, no hay un objetivo, pero idealmente pues menor de 150, ¿no? Pues, ¿qué conclusiones tenemos a partir de esta exposición? Pues el colesterol en sangre es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Es una enfermedad de alta prevalencia mundial y nacional, aparte de las características pues, especiales que hay en la población mexicana, que los hacen más propensos a la enfermedad aterosclerótica. ¿Cuándo hay que realizar un perfil de lípidos? Idealmente a partir de los 20 años, con una mayor evidencia pues a partir de los 40, ¿no? Primera elección de tratamiento, las estatinas, tanto para la hipertrigliceridemia como para la hipercolesterolemia. ¿Qué hacer si no se logran objetivos? Pues hay que agregar algún otro de los tratamientos que tengamos a nuestra disposición. Pues tenemos ezetimibe o los secuestradores de ácidos biliares. ¿Cuál es el objetivo? Pues invariablemente para todos los pacientes, pues hay uno, ¿no? Dependiendo de si es alto, bajo, moderado. Pero pues siempre se ha visto que entre menos es mejor, ¿no? Se estima que por cada milimol compatible a 38 miligramos por decilitro de disminución del LDL, hay una disminución de la mortalidad aproximada del 16%. Pues para finalizar, pues les dejo esta pequeña
Frase por Paudones, acaba de fallecer, era el vocalista de Jarabe de Palo. Pues muy, muy ad hoc para los momentos en los que estamos, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Pues dejo abierto el espacio para preguntas y comentarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla el doctor Blanco. Pues nada más recalcar ahí la importancia de lo que es calcular el riesgo cardiovascular en la estratificación. Todos los modelos que se utilizan por las diferentes guías son muy dependientes de edad, presión arterial y tabaquismo. En pacientes, por ejemplo, en el ejemplo que ponía el doctor, pues era un paciente de 55 años, hipertenso. Obviamente el riesgo en esos va a salir elevado. El problema es en población que no es tan grande, pues, de entre 30 a 40 años, que a lo mejor todavía no es hipertenso o no fuma. Aquí es donde toma mucho valor el estudio de ver si tiene alguna dislipidemia o buscar otros factores de riesgo que no sean tan evidentes. Aún así, esas calculadoras nos van a dar un riesgo probablemente menor al 10% y no va a ser tan clara la indicación para iniciar una estrategia, sobre todo en prevención primaria. Yo creo que ya la prevención secundaria, pues a todos nos queda muy, muy claro, ¿no? Es raro que se vaya un paciente que haya tenido un EBC, una enfermedad arterial periférica o un evento cardiovascular sin la intervención de agregar las estatinas. Pues eso sería como comentario, y pues felicitar al doctor. Creo que tuvo un muy buen dominio del tema, del tiempo. Las fuentes que utilizó pues fueron de las más nuevas que se tienen, y la verdad estuvo bastante al pendiente el doctor previamente a la presentación, pues preguntando y tratando de apoyarse. Entonces, muchas felicidades, doctor. Gracias, doctor. Doctor Maya tiene un comentario. Encontré que dar tratamiento con estatinas por más de 6 meses está asociado a deterioro cognitivo leve en pacientes mayores de 65 años. Realmente no encontré una evidencia clara, por lo menos en la guía europea y en la guía americana no vi alguna relación con este deterioro, pero pues lo checamos. Pues aquí hay varios levantando la mano. Doctor Insunza. Buenas tardes, doctores. Para comentar respecto a la plática, me pareció muy amena, buen manejo del tema, datos de relevancia, y solo me gustaría recalcar unos datos que creo importantes respecto a esta patología de gran prevalencia y sobre todo por sus implicaciones en las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. Una de ellas es lo que comenta la guía española de la medición de la lipoproteína, y esto es que se ha asociado que pacientes con cantidades de colesterol 180 o mayor a ello pueden tener un riesgo similar de cardiovascular a otras patologías. Y el otro es de notar que los niveles terapéuticos de LDL son más estrictos respecto a guías anteriores. Inclusive se ha mencionado hasta para patologías específicas un LDL menor a 40, como es el caso de personas que tienen ya una enfermedad cardiovascular y vuelven a surgir su segundo evento. Otra es el tratamiento sufrió cambios. Ya las nuevas guías nos ofrecen como un microritmo, que sería el uso de estatinas, si no se logra un objetivo, dependiendo del riesgo cardiovascular, pues agregar lo que es sostenible, y si no se agrega o no se logra una meta terapéutica a las 6 semanas, pues agregar lo que son los inhibidores de la PCSK9. Importante también que comentaba los días era la introducción de la imagen, estudios de imagen en la prevención y de la enfermedad cardiovascular, sobre todo en la guía americana mencionada sobre la medición de y sobre los dobles
o los ecocardiogramas carotídeo y el electrocardiograma femoral, y serían un dato de relevancia, y no dejar de un lado lo que es la modificación en el estilo de vida, porque mejoran lo que es el perfil lipídico. Hermano, agradezco su plática, doctor, muy interesante, datos oportunos y novedosos. Gracias. Gracias, doctor Insunza. Pues sí, las guías, tanto la americana como la europea, sí denotan, ¿no? La utilización de otros métodos de imagen y cómo estos podrían por sí solos demostrar un alto riesgo cardiovascular sin necesidad de haber presentado ya algún evento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la aportación. Aquí la doctora Duarte también tiene levantada la mano. Hola chicos, muy buenas tardes. Pues Insunza ya enfatizó algo que iba a comentar en la cuestión de la importancia de agregar, además de las estatinas, el manejo con ezetimibe, si no se logran los objetivos. Esa era parte del comentario. Y otro, pues nuevamente, pues todo esto pues, nos hace reflexionar acerca de las estrategias preventivas y de control en la población con alto riesgo cardiovascular, pues antes de pensar en inhibidores de la enzimas de CPK9, hacer más énfasis en las medidas preventivas, ¿no? Si bien es cierto, pueden tener buenos resultados, los costos pues exceden las estrategias ya bien conocidas, ¿no? O sea, 6,000 pesos cada 2 semanas, pues no es viable en ningún paciente, ¿no? Entonces, antes también de prescribir o pensar en estos medicamentos, obviamente asegurarse la adherencia farmacológica, los cambios en el estilo de vida y la comunicación con el paciente, ¿no? Pues básicamente es mi comentario. Gracias, doctor, muy buena clase. Yo sé que a veces no tengo la oportunidad de tener micrófono, pero escucho todas sus participaciones y sus clases hasta ahora me han parecido excelentes. Muchas gracias. Gracias, doctora. No sé si hay algún otro comentario. Buenas tardes, yo. Es con respecto a la pregunta que hizo Raúl Maya de las estatinas y la asociación con el deterioro cognitivo. Que sí hay algunos estudios que lo han descrito y lo que se recomienda en esos casos es cambiar del tipo de estatina, ya que algunos modelos farmacológicos son lipofílicos y son los que se han asociado más al deterioro cognitivo. Entonces se recomienda cambiarlo a uno hidrofílico, siempre que la intensidad de la propia estatina lo permita para su indicación del riesgo cardiovascular. Gracias. No sé si queda algún otro comentario o alguna otra pregunta. Bueno, ¿me escucha? Sí. ¿Qué onda? Hacía una preguntita que era un tanto retórica sobre los niveles mínimos para iniciar el tratamiento con fibratos. Lo pregunto porque, si no mal recuerdo, el valor mínimo para iniciar el tratamiento es aproximadamente 500 miligramos. La pregunta iba dirigida a tenerlo muy en cuenta, sobre todo por lo que comentabas que el riesgo de efectos secundarios de las estatinas se aumentaba cuando se añadía un segundo medicamento como son los fibratos. Y muchas veces cometemos el error de iniciar el tratamiento para hipertrigliceridemia cuando se encuentran ligeramente arriba de los niveles normales, añadiendo un aumento de riesgo de efectos secundarios en los pacientes, sin nombrar incluso la mala praxis de iniciar un medicamento cuando no está bien indicado. Entonces, si me equivoco en cuanto al valor de 500 miligramos, que alguien me corrija, pero tengo entendido más o menos qué son los niveles y me parece algo muy importante mencionarlo. Bueno, soy el doctor Blanco otra vez. Sí, efectivamente, yo lo único que he dado de evidencia en cuanto a eso
y es sobre todo como para prevención de EBC, no tanto de eventos cardíacos, pero sí el punto de corte que ellos manejaban era de 500, o incluso ya pensando en eventos más agudos para riesgo de pancreatitis, también entre 500 y 800, pero no en triglicéridos de 200, de 300, yo no he visto pues ninguna justificación para el inicio del tratamiento. Pregunta Raúl Maya si hay un punto de corte para el colesterol total para el inicio del tratamiento. Pues como mencioné al principio de la exposición, pues ha venido a desplazar el LDL, ¿no?, a las mediciones de colesterol total. Sin embargo, pues una medición elevada pues haría obligatoriamente la evaluación, ya sea por un método directo o por el cálculo del LDL a partir del HDL y los triglicéridos del LDL, y en base a este pues habría que ver si es necesario, ¿no? Inclusive, pues en pacientes, como mencionamos, aquellos que tienen gran riesgo de tener una hipercolesterolemia familiar, pues aquellos que tienen mayor de 310, pues sería realmente muy raro, ¿no?, encontrar niveles de LDL normales así. Pero pues principalmente se hace en base al nivel LDL, no tanto al colesterol total. No encontré yo tampoco un nivel, pero pues igual lo checamos. Bueno. Hola, doctor Rodríguez, soy el doctor Espinosa. Yo tengo un poquito de problemas con mi teléfono, no sé si me escuche bien. Sí, escucha bien. Nada más mencionar, complementando todas las aportaciones muy valiosas que he escuchado. En realidad no hay que casarnos mucho con un valor específico, ¿no? Más la determinación de iniciar o no tratamiento, el que sea, va a estar más asociado al factor de riesgo cardiovascular que tenga el paciente, más que una cifra específica. Ese es un punto que debe estar muy presente. Sobre todo en pacientes diabéticos, que yo creo que es el grupo más susceptible a desarrollar eventos cardiovasculares cuando se asocia a dislipidemia. Y otro, cuestión es no dejar de lado las cuestiones familiares o hereditarias de hipercolesterolemia o alteraciones de ese tipo, porque se está muy subestimada la presencia de esas enfermedades en la población, sobre todo mexicana, y cuando nosotros identificamos pacientes con niveles de colesterol muy altos e hipertrigliceridemias muy altas, arriba de los 1000, hay que sospechar siempre que se pueda tratar de una cuestión heredofamiliar y no simplemente que el paciente tiene malos hábitos dietéticos. Y también lo que les he dicho en repetidas ocasiones, tienen que considerar la farmacovigilancia. Estos medicamentos de los que has hablado acertadamente, pues tienen efectos adversos importantes e incluso que pueden llegar a la hospitalización en muchas personas, sobre todo pacientes de la tercera edad. Entonces hay que tener cuidado a la hora de, primero, combinarlos, como ya bien mencionaron, y segundo lugar, pues, tener precaución a la dosis plena o la dosis deseada, ir iniciando de forma escalonada en pacientes geriátricos, dado que la probabilidad de que se presente un efecto adverso finalmente es más importante, ¿no?, con ellos. Y finalmente ya decir que me gustó mucho tu presentación y enhorabuena. Gracias. El doctor Iván levantó la mano. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerte por la clase, estuvo muy buena. Solamente para complementar, en el tratamiento existe una variante del tratamiento intensivo de la hipertrigliceridemia. En el R1 me tocó tratar a un paciente que tenía triglicéridos de 3000. Entonces ahí estuve investigando un poquito más, en donde se pueden utilizar medicamentos como las bombas de infusión de insulina y las heparinas de bajo peso molecular a nivel intravenoso, con los cuidados y precauciones que se deben de tener. En este caso se logró controlar a la paciente en 2-3 días a niveles menores de 1000, que ya se pudo ingresar con un tratamiento tomado, y como dice el doctor, es muy importante continuar el seguimiento para establecer un diagnóstico oportuno y tratar la causa específica. Pero nada más complementando que existen variantes intensivas para el tratamiento de los triglicéridos.
Gracias, doctor. Bueno, si ya no hay ningún comentario, Yaritza. Yaritza levantó la mano. Ah, bueno, muchas gracias. Pues yo creo que sería todo. Si no hay otro comentario, alguna otra pregunta, pues doy por finalizado y felicidades a los compañeros Iván y Agustín.